8 horas 6 minutos, seguimos con más punto de partida. Ya nos visita en los estudios Andrés Brarda, que es abogado laboralista, y nos viene a contar un poco su visión acerca de la tan mentada reforma laboral que promete el gobierno nacional y que al parecer, con el apoyo recibido en las elecciones del pasado 26 de octubre, está con muchas ganas de comenzar a debatirla en los próximos meses. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte y sobre todo con mucha curiosidad por conocer la postura de los trabajadores, en tu rol también como abogado de diferentes gremios, acerca de esta reforma que en teoría es largamente pedida por las patronales y por algunos sectores y al parecer llegó la hora de juntar fuerzas de, por lo menos desde el gobierno o desde la política para debatirla al menos. Sí, nosotros desde la CGT, desde la parte legal, hemos leído el proyecto de reforma porque hay varias versiones, hay muchos dichos, mucha debate sobre este tema. Ujú. El proyecto de reforma que hemos estudiado, leído, es el de Romina Díez, la legisladora por Santa Fe, por el mileísmo. Y bueno, hay algunos puntos que nos preocupan, sobre todo los llamados atados a la productividad, el banco de horas. Hay varias cuestiones que hay que analizar minuciosamente. La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la obligatoriedad del pago de salarios ante las enfermedades inculpables, que serían las no laborales. Nos preocupa también el tema del pago de indemnizaciones en 12 cuotas, en el caso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Pensemos, son varios puntos que si querés desarrollo alguno de ellos, porque cada punto implica un amplio desarrollo, pero por ejemplo, pensemos, si bien esta reforma, las reformas laborales que ya se han producido, ¿no es cierto? Recordemos que se intentó una primera reforma con el decreto de necesidad de urgencia el 70-23, En que diciembre fue del 23. exactamente, apenas comenzaba a los principios del gobierno de Milei, este decreto, que era netamente inconstitucional por cuestiones de fondo y de forma, fue dejado sin efecto gracias a una acción judicial de la CGT. Después vino la ley de bases, ahí ya se produjo una primera modificación en la ley de contrato de trabajo, que recordemos que es la que rige las relaciones laborales individuales privadas del ámbito del sector privado. Ahí esa primera modificación que se produce con la denominada ley de bases ya sacó las denominadas multas o para nosotros indemnizaciones agravadas por los trabajadores en negro no registrados y se produjeron importantes modificaciones que, conforme los datos que nosotros manejamos, no han producido nuevos puestos de trabajo. Es decir, Claro, ya porque hubo una modificación que entendemos que fue restrictiva para los derechos de los trabajadores y que no tuvo resultados concretos. Ahora aparece la necesidad de una nueva reforma laboral, supuestamente por pedidos que vienen del fondo, de Estados Unidos, no sé, que si bien es necesario una reforma laboral, porque es verdad que los convenios colectivos de trabajo que rigen las actividades son de los años 70, que la ley de contrato de trabajo tiene más de 50 años, es necesario una actualización de la normativa que rige las relaciones laborales. Una actualización porque las normas fueron sancionadas en otro contexto social, no existía la digitalización, la robotización, no existía estos nuevos trabajadores de plataforma que entendemos que deben ser protegidos por el derecho laboral y ver lo principal que entendemos es cómo protegemos a aquellos que están en la informalidad. Y nosotros decimos que hay una reforma que amplíe derechos, que no restrinja ni tampoco flexibilice y le dé mucho mayor poder al empleador bajo, digamos, ese supuesto pretexto de reducir costos laborales. El salario no es un costo, no afecta al derecho a ganancias del empleador. claro, porque uno de los principales argumentos que siempre se esgrime en estos tiempos más que nada tiene que ver con que es necesario para generar nuevos puestos de trabajo, para que haya más inversiones, para que bajen costos, porque supuestamente la carga tributaria es excesiva, entonces esto va a generar más inversiones y se va a disminuir la informalidad laboral, en fin, es el principal argumento que esgrime el gobierno. Ya hubo también un intento de reforma ya a principios de siglo, ¿no?
Sí, con la famosa Banelco. exacto, O la de sea, Banelco que fue denunciado después por Moyano, exactamente. O sea, ya hay como desde de un tiempo a esta parte distintos intentos de flexibilización, como vos decís, muchas veces promovidos por organismos multilaterales, norteamericanos y demás, y ahora donde hay relaciones muy cercanas con el Tesoro, con el FMI y con la administración Trump, parece que es el momento propicio para volver a la carga con esto, en términos políticos al menos. Sí, se puede, nosotros entendemos que lo importante es que exista un diálogo social. ¿Qué Ujú. significa un diálogo social? Que se sienten los representantes de los trabajadores, de los empleadores y el Estado como moderador que garantice un equilibrio entre el capital y el trabajo. La mejor forma de diálogo social es la discusión a través de los convenios colectivos de trabajo, la discusión que lo más común es la discusión de paritarias en la actualidad. El convenio colectivo de trabajo no solo discute paritarias, sino que discute condiciones de trabajo. El articulado que se pretende modificar, te digo algunas cuestiones que por ahí preocupan o que generan discusiones, sobre todo el tema, por ejemplo, de jornada laboral, que es un tema, un instituto básico del derecho laboral y que tantas vidas ha costado a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores mismos, esa jornada de 8 horas diarias, esas conquistas. Entonces hay temor de los trabajadores de que se pueda extender hasta 12 horas con los denominados banco de horas. Si querés, eso te lo explico en términos sencillos. Ujú. ¿Qué significaría ese banco de horas que algunas empresas lo pretenden aplicar actualmente también? Por ejemplo, un trabajador trabaja 10 horas el día lunes, Ajá. 10 horas el día martes, tendría 4 horas extras que deberían pagarse al 50%. Entonces, el miércoles a lo mejor lo hacen trabajar 4 horas. No solo implicaría una modificación de la jornada de trabajo, sino también que no le pagarían esas 4 horas extra. O también se puede manejar ese banco de horas a través de los francos compensatorios. Entonces, otro ejemplo similar, trabaja lunes, martes, miércoles y jueves 10 horas. Tendría 8 horas extra para cobrar. Entonces le dicen el viernes no vengas a trabajar. Entonces directamente no le pagan las horas extra y también te modifican la jornada de trabajo. Entonces, la jornada de trabajo, que es muy importante, que la pretenden actar a la también denominada productividad o los salarios por productividad, que también nos preocupa y hay que mirar bien para que tras esos conceptos no se escondan otras cosas. Salarios a la productividad implicaría que el salario esté atado, como bien lo dice, a la producción o a la utilidad. Pero ¿cómo medimos esa producción? Y por otro lado, ojo con estos salarios de la productividad que no menoscaben instituto como es la discusión salarial por sector, porque entonces ese es un gran logro del modelo sindical argentino, que todos los trabajadores de un sector ganen los mismos y eso se establezca como piso, es decir, eso mínimo debe pagarse, para arriba se puede negociar por empresa o individualmente. Ahora, si vos haces atás un salario a la productividad, va a haber un sector que a lo mejor una empresa grande sí podemos a lo mejor medir la productividad, pero las empresas pequeñas, esa es nuestro temor. El salario, la paritaria que establece un salario base mínimo que debe respetarse conforme categorías, ese salario va a ser igual para un taller, para un trabajador, por ejemplo, de Male como para un taller pequeño. Ujú. Y eso es la base, el piso. Eso es un principio del derecho laboral. De ahí para arriba podés negociar con tu empleador y ya hay ítems en varios convenios colectivos de trabajo que establecen la productividad. Pero también tengamos en cuenta el tema que también se está hablando de una modificación de los denominados beneficios sociales, que son prestaciones de naturaleza jurídica de la seguridad social y no sujetas a aportes y contribuciones. Por ejemplo, los denominados vales de alimentos. Por ejemplo, se estaría estableciendo que el pago de internet, de telefonía móvil, de gastos de traslado, no serían remunerativos. Entonces, cuidado, que no escondamos bajo estos ítems de beneficios sociales un pago de remuneración y no sujeta a aportes y contribuciones. ¿Son altos los aportes y las contribuciones? Puede ser que sean altos, pero tampoco podemos sacar eso porque desfinanciamos la seguridad social. ¿Con qué dinero se va a pagar las jubilaciones y todos los beneficios sociales? Por eso lo ideal es un sistema que se discuta, no a las apuradas, con todos los actores sociales, que permita que se formalicen todos los trabajadores que se encuentran, que no tienen derechos, porque si estamos discutiendo de la reforma laboral que se aplica a aquellos trabajadores que se encuentran en el marco de la formalidad,
veamos todo aquello que son informales, que es decir, que están al margen de la ley, que no están registrados, que no tienen obra social, que no tienen RT, que no reciben un pago bancarizado. Entonces, necesitamos un debate amplio que también le dé herramientas a los sindicatos para permitir inspecciones y blanqueo. Es decir, démosles mayor poder también al Ministerio de Trabajo, a los inspectores, dennos herramientas para ampliar derechos y no para restringirlos. ¿Cuál es la posición que tiene la CGT a nivel nacional? ¿Se sabe algo acerca de cómo va a plantear, bueno, la posibilidad de sentarse a debatir esto con el gobierno nacional, con las patronales, con los empresarios? Calculo, bueno, debe haber múltiples posiciones en pugna. Y nosotros estamos en contacto permanente desde la CGT Regional Rafaela con la CGT, vamos a decir, nacional. Yo estoy en contacto también con los abogados. Si salen algunas cuestiones, evidentemente vamos a accionar en la justicia, como hemos hecho con el decreto de necesidad de urgencia. Nuestra base es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el trabajador es un sujeto de especial tutela constitucional. El artículo 14 bis establece claramente que el trabajo en sus diversas formas va a gozar de la protección de las leyes, que el trabajador debe tener condiciones dignas de trabajo, establece la protección de la libertad sindical. ¿Qué significa esto? De la negociación colectiva libre, democrática, y la organización sindical libre y democrática. Así que nosotros vamos a revisar todas y cada una de las normas. Tenemos un representante de CGT en el denominado ese Consejo de Mayo, creo que era, que ahí también se está mencionando todas estas cuestiones. Así que vamos a estar alerta en la parte jurídica y estamos en constante reunión con los delegados, sobre todo informando. Hay que informar, no tampoco generar un temor irracional, porque hoy por hoy no se realizó ninguna modificación, y yo me estoy basando únicamente en ese proyecto, porque también estamos escuchando algunos periodistas o actores que hablan de modificación de la denominada cuota solidaria o modificación de la ley de asociaciones sindicales. La cuota solidaria también es un tema de debate con el cual se pretende quizás atacar al movimiento obrero organizado, y lo que se pretende por ahí es dividir, y la fortaleza del movimiento obrero es la unidad. Si se sacaría esa denominada cuota solidaria, que es la cuota, el trabajador que se encuentra bajo relación de dependencia, generalmente si se encuentra afiliado al sindicato, paga la cuota de afiliación sindical. También la mayoría de los convenios colectivos de trabajo establecen la denominada cuota solidaria, que se paga estés o no afiliado, y el principio es por el uso del convenio y el beneficio que tiene el trabajador, que esté o no afiliado, se beneficia con la actividad del sindicato que lo protege y que discute paritaria y condiciones de trabajo. Si se sacaría esa denominada cuota sindical, que es mínima en relación a los sueldos, lo que se pretende en definitiva es desfinanciar a los gremios. Cuando se desfinancia a los gremios pierden estos poder de fuerza, y al perder poder de fuerza el gremio, indirectamente se está afectando a los trabajadores. Y también se pretende una negociación no colectiva, sino por empresa están hablando. También tengamos cuidado, porque la fortaleza de la negociación es la unidad. Es decir, con el sindicato local o los delegados por empresa no van a tener el mismo poder de negociación que una federación sindical a la hora de discutir condiciones de trabajo o salarios. Y a su vez puede generar desigualdades. ¿Y ustedes creen que las bases en estos momentos están comprendiendo la complejidad de la cuestión? ¿Están bueno, comprendidas e interpeladas por el debate? ¿O es algo que por ahí hoy en día les pasa de costado, atendiendo a los múltiples desafíos que tienen que atender, como llegar a fin de mes y otras tantas cuestiones? Digo, es algo que le va a cambiar a los trabajadores su día a día, la posibilidad como vos decís, de reclamar llegado el caso. ¿Crees que más allá del debate entre actores por arriba, se puede dar un debate por abajo? ¿Están dadas las condiciones? Y es una buena pregunta. Las bases, los trabajadores están preocupados por, como decís vos, que los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes, para pagar los alquileres, los servicios, y si aún así le sumamos más horas de trabajo, le cambiamos la jornada, porque lo de la jornada es tan importante, no solo porque afecta a la familia del trabajador. ¿Cómo se organiza un trabajador? Que a lo mejor tiene que llevar a sus hijos a la escuela, tiene una vida organizada y no puede estar constantemente sujeto a la voluntad unilateral del empleador que le varíe la jornada de trabajo.
es un elemento esencial del contrato de trabajo. Ese es el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece, denomina ius variandi, es otra de las modificaciones. ¿Qué pasa si a un trabajador le modifican un elemento esencial como es la jornada de trabajo o el lugar de trabajo? Le dicen, bueno, a partir de mañana vas a prestar labores no en Rafaela, sino en la planta que tenemos en Esperanza o en Sunchales. Anteriormente o actualmente, entendemos que es un ejercicio abusivo del ius variandi, que es la potestad que tiene el empleador de organizar, de dirigir el trabajo, que es abusivo cuando afecta la dignidad o cuestiones materiales del trabajador. ¿Qué posibilidad tiene hoy el trabajador de hacer una acción inmediata, sumaria, para volver las cosas a su estado anterior? Con la modificación, la única posibilidad que tendría el trabajador es la de autodespedirse. ¿Qué significa el autodespido? Es extinguir el vínculo laboral por culpa exclusiva del empleador. Pero antes, que tenía la posibilidad, la mejor forma de garantizar el derecho es retrotraer las cosas al estado anterior, que sería a través de esa acción sumaria rápida. Ahora no te da esa posibilidad, sino no te gusta, te vas de la empresa, sería el concepto. Entonces, nosotros también como abogados gremialistas o como parte del gremialismo, por supuesto que tenemos que hacer una autocrítica de por qué no llegamos a, digamos, a convencer o a que los trabajadores nos sigan como se seguían en su momento y explicar todas estas cuestiones, porque evidentemente una gran mayoría de trabajadores ha votado a este modelo que te está diciendo que va a hacer estas reformas. Así que eso implica un importante replanteo de cómo de una verdadera crisis de representatividad que existe no solo en la CGT, sino en varios sectores, en todos los sectores, de los cuales no es ajeno el movimiento obrero, que constantemente es atacado también en la televisión o en los grandes medios, donde se toman como malos ejemplos a unos pocos y se pretende poner el mismo, pagan justos por pecadores muchas veces, vamos a decir. Por ahora quedó lejos entonces esa época en la que se llegó a debatir la posibilidad de participación en las utilidades de las empresas. Estamos ante otro escenario. Sí, que es un mandato constitucional que no se reglamentó. Exactamente, desde de la participación de los trabajadores en la empresa, como hay algunos casos donde en los directorios el sindicato pone lo que se llama el delegado obrero o el director obrero, donde tiene una participación en el consejo directivo. Bueno, lejos estamos de eso y estamos nosotros viendo que se restringen derechos, que se amplía demasiado el poder del empleador en perjuicio del trabajador. Cuando hablo de que se amplía el poder del empleador, el empleador tiene un poder muy importante sobre el trabajador. Por eso decimos que el trabajador es la parte más débil de la relación laboral y por eso necesita un sindicato atrás para poder negociar. ¿Por qué es la parte más débil? Porque el empleador tiene el poder de organizar la empresa, de dirigir el trabajo, el poder disciplinario, de apercibir, de sancionar, inclusive de despedir. Nuestro derecho se puede despedir en cualquier momento al trabajador con la sola carga de si es sin causa pagar una indemnización. Y muchas veces te despiden y después tenés que transitar juicio. Por eso otra cosa importante, dicen que la reforma es porque hay una industria del juicio. Si vamos a los datos reales, no hay muchos juicios. El trabajador no quiere reclamar, el trabajador quiere cobrar su salario y trabajar. De los que se animan a reclamar, muchos abandonan el reclamo. De los que reclaman y prospera el reclamo, después tenés una sentencia, tenés una apelación. Y si al momento de poder cobrar, a su vez, te establecen que pueden acogerse a un régimen de 12 cuotas, imagínate quién va a querer reclamar. Vos sabés que los mayores reclamos en realidad son por accidentes y enfermedades laborales, que eso hay que revisar, esa normativa, de lo mal que está funcionando la ley de riesgo de trabajo. La mayor cantidad de juicios son por accidentes o enfermedades inculpables, que las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, que se rigen por la ley 24.557, la ley de riesgo de trabajo, que es la ley que mayores inconstitucionalidades ha sido declarada en la historia. Funciona mal el sistema de las comisiones médicas, funciona mal todo el sistema de prevención de riesgo de trabajo y eso obliga al trabajador a realizar juicios. Si vos tomás el promedio de la cantidad de trabajadores que existen y la cantidad de juicios, vas a ver que es ínfima la cantidad de reclamos, pero dicen que un juicio laboral funda una empresa y si está correctamente registrado y no hay irregularidades, el juicio no va a ser procedente. Los abogados no tomamos juicios que no sean procedentes porque el juicio laboral generalmente cobramos a resultado. Así que si nosotros vemos que es un reclamo improcedente, infundado, yo no lo tomo. Y aparte hay muchos también despidos
supuestamente con causa, pero que en realidad por ahí la causa es inventada. Un montón de despidos donde vos inventás la causa y lo obligás al trabajador a transitar una instancia judicial y a negociar. Ujú. Porque de última el empleador pone ese dinero a la timba financiera y con eso se financia. No son todos los casos, hay muy buenos empleadores, como hay también trabajadores que cometen cierto abuso. El tema de los certificados médicos es para debatir, para estudiar. Cuando, por ejemplo, alguno viene y te dice, no, yo quiero que me consigan un certificado de un psiquiatra porque no, bueno, se le pregunta, ¿vos realmente tenés una afección psiquiátrica? Entonces, esa modificación no la veo mal si los peritos médicos obran correctamente. ¿Cuál es esa modificación? Que se establece cuando existe una divergencia entre el certificado presentado por el trabajador y el empleador considera que ese certificado no es correcto o hay una discusión en torno al diagnóstico, se denunciaría ese certificado médico ante la Secretaría de Trabajo. Se formaría un cuerpo de peritos médicos que examinaría ese certificado, que puede llamar al médico tratante, que puede pedir nuevo estudio y que podría hasta modificar el diagnóstico. Si los peritos obran objetivamente, no lo veo mal, porque a veces hay mucha discusión en torno a la formalidad de los certificados médicos. Esa quizás es una cuestión, pero que sean peritos idóneos, no los mismos, no peritos médicos como por los que existen en algunas comisiones médicas que ni miran al trabajador o lo atienden en 2 minutos, porque también pensemos, a lo mejor hay un trabajador que viene con una enfermedad de hace 6 meses con su médico tratante que lo conoce, que sabe, y en una entrevista de 10 minutos le cambian el diagnóstico. Entonces, si hacemos las cosas bien, con los recursos adecuados, quizás hay una mejora para ambas partes. Entonces, un temor de fondo sería, si se quiere, la restauración del poder de clase y también la transferencia de ingresos de los trabajadores hacia las patronales. Sí, el aumento del poder del empleador y otro temor es la disgregación del poder sindical. Ujú. ¿Cómo se lo disgrega? Evitando esa negociación por unidad, por rama de actividad, por sector, pretendiendo que sea por empresa. Si el trabajador va solo a negociar, ¿qué va a Tiene obtener? menos poder. Tiene mucho menos poder, además que inclusive hay otro artículo que permitiría firmar acuerdos que dejen sin efecto principios esenciales, siempre y cuando sean homologados por la autoridad de aplicación, dice. Cuando el trabajador va a firmar al Ministerio de Trabajo y está vigente el vínculo, firma, desgraciadamente firma lo que sea para conservar el puesto de trabajo. Entonces, podría ocurrir que, vamos a un ejemplo práctico para que se entienda, que se le quiera reducir la jornada de trabajo a un trabajador en vez de 8 o 4 horas y se le diga, bueno, vas a trabajar de aquí en más 4 horas, pero vamos a firmar un acuerdo del Ministerio de Trabajo porque vamos a decir que vos me pediste trabajar 4 horas. ¿Y el trabajador qué va a decir ahí? Te vas a trabajar 4 horas y las otras 4 horas te las pago en negro. Entonces, ¿Es eso o nada? es eso nada. ¿Y qué herramienta tiene el trabajador? La única herramienta que tiene es autodespedirse. Y el empleador tiene muchísimas más herramientas. Tiene, como dijimos, ese poder disciplinario. Vos cuando estás al trabajo ya te sometés a la esfera del poder del empleador. Entonces, sí o sí necesitas de una tutela especial que justamente es el derecho laboral. El derecho laboral que se basa en la justicia social, en tratar de equiparar esos desequilibrios que existe en ese vínculo tan diferente al derecho civil que es el derecho al trabajo. ¿Por qué existe el derecho al trabajo? Antes las relaciones laborales se regían por el derecho civil que consideraba igual a las partes. El Ujú. derecho civil, cuando vos haces un contrato, existe una igualdad de partes. El derecho laboral, el contrato de trabajo. Alguien firmó un contrato de trabajo, no existe como tal. Es un contrato específico, donde hay una persona humana que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para Ujú. ofrecer. Entonces, por eso merece una tutela especial y un cuidado especial. El presidente le gusta muchas veces mencionar los casos de los países nórdicos como ejemplo, digo, él dice dentro de 50 años seremos como Suecia, Dinamarca, pero son países curiosamente donde durante todo el siglo XX hubo un estado de bienestar fuerte y una capacidad de negociación fuerte entre actores, sobre todo incluso en Suecia se estuvo cerca de socializar los medios de producción en la década del 80, digo, es otra tradición lejos del libertarianismo. Pero claro que sí, además que tiene un sistema de seguridad social impecable ahí. Estamos hablando de países del primer mundo. Nosotros tenemos que recordar nuestra historia de cómo llegan las leyes laborales, de cómo surge el movimiento obrero, nosotros somos un país que surge a partir de la inmigración, las primeras
las primeras ideologías obreras vienen de afuera, con los anarquistas, con los socialistas, toda esa gran lucha obrera que se produjo. Al presidente la época que más le gusta dice que es la época de Roca, donde nuestro país tenía un importante nivel económico, pero para unas pocas clases. A él le gusta esa época, donde algunas cosas se hicieron bien, pero en materia laboral no trabajaban los menores, la jornada era indefinida, había una persona se accidentaba en el trabajo, no cobraba nada, entonces había gravísimas desigualdades. Entonces, para mí la mejor época, como peronista que soy, es la época donde el general Perón fue secretario de Trabajo, luego de ser secretario de Trabajo, que vio que había un sector social desprotegido, que eran los trabajadores, que era el movimiento obrero, que fue la base del peronismo. A eso tenemos que volver, al trabajo, a la defensa de la industria nacional, a políticas económicas que le permitan el acceso a crédito a los empresarios y al pago de salarios dignos y amplios, porque el trabajador gasta el dinero en la economía diaria y eso produce un constante circulante. Yo quiero un modelo de país de fábrica nacional, de industria nacional, y no de una timba financiera o de especulación. El trabajo industrializado, nosotros teníamos industria pesada, y no depender siempre de este modelo netamente agroexportador. Es importante el campo, importantísimo, pero démosle valor agregado. Si no dependemos siempre de los precios internacionales. Nosotros teníamos un autoabastecimiento propio, teníamos industria pesada, fabricábamos aviones. Bueno, ¿qué pasó? Pues también esta cuestión del emprendedurismo, por ahí se quiere hacer creer que todo el mundo puede ser emprendedor. El tema es a quién le vende si no hay circulante. Sí, perfecto cuestión. Sí, emprendedor, y le hacen creer a los chicos de pedido ya que también son emprendedores y que no están ni cubiertos por nada. Esos trabajadores informales, quién los cubre? ¿Quién es el empleador? Eso es todo un tema de amplio debate, todo el tema de plataformas digitales. Y sí, bajo la consigna de trabajadores, de emprendedores, no están cubiertos por ninguna normativa. Ese es el verdadero debate que tenemos que darnos. Desde los sindicatos en ver cómo lo cubrimos y desde el Estado en generar una regulación normativa para todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de trabajo. Ya no estamos más en la época en que uno entraba a una fábrica y se jubilaba ahí, que era la de nuestros padres, inclusive la nuestra. Hoy en día hay una constante variación, hay mucha informalidad. Bueno, por eso es tan importante el debate, el diálogo social, donde se sienten en una mesa las personas representativas de los diversos sectores y que se analice el tema con profundidad, desde la educación, desde la producción, desde el trabajo. Así que bueno, veremos cómo continúa esta historia. Calculo a partir del 10 de diciembre estará el debate en el Congreso, con este nuevo Congreso, con esta nueva distribución de bancas, y creo que llamarán a extraordinarias, o por lo menos esa es la intención del gobierno, llamar a extraordinarias para debatir el proyecto. Sí, exactamente, así que estaremos atentos y no es que ponemos palos en la rueda y nada, solamente advertimos de cuestiones que las venimos advirtiendo desde hace tiempo, pero bueno, la ciudadanía votó mayoritariamente este modelo, lo que no implica que nuestra función es defender los derechos de los trabajadores, no hagamos las advertencias que consideremos necesarias, y si vemos que existe alguna inconstitucionalidad, que significaría que alguna norma vulnera principios o garantías constitucionales, iremos a la justicia. Así que bueno, muchas gracias Andrés por tu tiempo y seguiremos debatiendo a ver cómo continúa esta historia. Bueno, no, muchas gracias vos, muy amable. Ahí conversábamos con Andrés Brarda, abogado laboralista, también de los gremios de la CGT, sobre el proyecto o los proyectos de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Seguimos con más minutos, Rafael, aquí en la 104.3.